Hola chavales, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que disfrutando de las vacaciones, que yo creo que un poco nos hemos merecido todos, aunque bueno, me imagino que cada uno tiene también sus obligaciones, vosotros las del estudio y yo por mi parte otras, que me tienen bastante agobiado. Por eso he tardado, lo digo porque he tardado unos días en ofreceros esto que os prometí de un comentario de texto, digamos como si fuera una clase. Bueno, en el dossier de Simón de Beauvoir había un par de puntos que creo que con humanidades, el bachiller de humanidades lo terminé de leer, con ciencias me parece que no. Os ofrecí a través de mail un resumen y bueno, pues pegarle una mirada, por favor, simplemente. Lo que os prometía hoy es iniciar la lectura de la introducción como si estuviéramos en clase, la introducción a El segundo sexo. El segundo sexo, libro, como sabéis, de 1949, siempre me confundo 49-48, creo que es del 49, de la autora francesa Simone de Beauvoir. Está considerado como el libro más inspirador decisivo, diría yo, el libro de cabecera del llamado feminismo moderno o feminismo de la segunda ola, que es el que sobre todo, aunque el libro se escribe 11 años después, explota con los movimientos sociales de emancipación de la mujer y no solo de la mujer de los años 60. Bueno, vamos a hacer, insisto, voy a intentar hacer una especie de lectura in situ, una especie de comentario de texto más o menos tal y como lo haríamos en clase. El primer párrafo es bastante largo, lo digo porque a veces las ediciones cambian. Yo, por ejemplo, estoy manejando una edición bastante antigua, se ve al revés, pero bueno, el segundo sexo, los hechos y los mitos, insisto, es una edición antiquísima que mi padre tiene desde que antes de nacer yo, o sea que imaginaos. Y creo que el primer párrafo coincide con el vuestro, porque es que no tengo aquí la de diálogo, que es la que manejáis la mayoría, pero voy a leer y analizar desde el inicio, donde dice he vacilado largamente antes de escribir un libro sobre la mujer, hasta la frase que dice ser humano concreto que se encuentra singularmente situado. A partir de rechazar las nociones del eterno femenino, para mí entra el segundo párrafo. En cualquier caso, da lo mismo. Es decir, que tengáis claro lo que voy a leer y cómo lo vamos a asumir. Os recuerdo cómo se hace un comentario de texto. Tenemos que saber dónde estamos, de qué estamos hablando, qué quiere el autor o la autora en este caso, y hacernos una idea general que nos permita en una fórmula muy breve y muy concluyente decir, bueno, este autor o esta autora lo que quiere decirnos es esto, o diserta en torno a tal problemática que resuelve o no resuelve, pero que plantea de la siguiente manera. Entonces, me gustaría mucho que intentarais hacer una lectura del texto y solo del texto. Ya sé que conocéis a Simón de Beauvoir, pero por favor, cuando leáis un texto no intentéis siempre buscar algo que yo he dicho en clases anteriores. Vamos a ver de qué manera lo dice el autor, porque el autor es el importante. Bueno, introducción y empezamos. Os recuerdo, por cierto, que los textos de Simón de Beauvoir que vamos a ver, fijaos que yo tengo todo el libro, esto solo es el primer tomo, aquí está la introducción y la primera parte, que es la parte que en el dossier llamábamos el método regresivo, en el que se hace una historia del patriarcado y de la dominación de la mujer. Falta el segundo tomo, que es todavía más gordo que este, y incluye el epílogo. Nosotros lo que vamos a ver, y es lo que tenéis en la edición diálogo, que es lo que nos manda la universidad, es la introducción, que tiene como unas veintitantas páginas, y el epílogo, que es un poco más largo. Bueno, empiezo a leer. Imaginaos que soy, pues no sé, Manuel Mejía o Sara Benedicto, según qué curso el que lee, y dice así. He vacilado largamente antes de escribir un libro sobre la mujer. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto de vacilado, porque ha vacilado. El tema es irritante. Bueno, vamos a ver qué significa también esto de que el tema es irritante, sobre todo para las mujeres. Y no es novedoso. La polémica del feminismo, atención, aquí hay que recuadrar la palabra feminismo, es palabra absolutamente clave del tema y hemos de saber de qué hablamos cuando hablamos de feminismo. El feminismo, que me interesa mucho que no confundáis con hembrismo o con mujerismo, que son palabras bastante estúpidas, por cierto, y si alguien es hembrista, pues allá él, ¿no? La palabra feminismo no supone un posicionarse en favor de las hembras de la especie
Homo sapiens y en detrimento de los machos. Eso sí sería el embrismo. La palabra feminismo es el movimiento social, ideológico, político que reivindica la igualdad a todos los efectos entre los sexos, es decir, de la mujer con respecto al hombre, partiendo de que, como entiende el feminismo, la mujer ha sido históricamente dominada. ¿Vale? Eh, Dice, bueno, la polémica del feminismo ha hecho correr mucha tinta y en la actualidad está más o menos terminada. Os adelanto, eso no tenéis por qué saberlo vosotros, os lo digo yo, eso tiene cierta carga de ironía, lo de que la polémica está más o menos terminada. Si estuviera terminada, esta señora nos dedicaría un libro entero. Bueno, y dice, y tantas páginas, se sigue hablando de ella, sin embargo, y no parece que las muchas tonterías que se han recitado durante este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Bueno, yo creo que ahora es cuando de verdad empieza a ser relevante y yo empezaría a subrayar. ¿Hay un problema por lo demás? Es decir, Simone de Beauvoir se está preguntando si realmente eso a lo que llamamos el problema de lo femenino es un problema, a lo mejor no es un problema, ¿no? Y si lo hay, ¿cuál es? Dice. ¿Y acaso hay mujeres? Aquí es donde yo creo que empieza a ser particularmente original y singular la escritura de Simone de Beauvoir. ¿Y qué es eso de si hay mujeres? La pregunta parece un poco extraña, ¿no? Vamos a ver, ¿habrá un problema de lo femenino o no? Y existirá el feminismo o no, pero eso de hay mujeres, Simone de Beauvoir es la primera que lo plantea en la historia y es un poco extraño. Es verdad que la teoría del eterno femenino, ojo que ese es un concepto que hemos visto en clase y que hay que recuadrar, ya sabéis que es el eterno femenino, pero ahora voy haciendo partes, cuenta aún con adeptos que murmuran y los cita, entre comillas. Hasta en Rusia, cuando dicen Rusia, en 1948 dice la Unión Soviética. Ellas, y lo pone en cursiva, por lo menos en mi edición, siguen siendo del todo mujeres. Bien, esto viene al caso porque la Unión Soviética es la sociedad supuestamente más transformada de Occidente en el siglo XX por el advenimiento del comunismo y toda esa historia desde Lenin y la revolución bolchevique. Se supone que ha habido una gran transformación social que en cierto modo ha cambiado todos los valores y los procedimientos de organización social, económica, etcétera. Con lo cual parece como que siendo un país entre comillas comunista, las mujeres dejan de tener lo que llamamos el rol femenino. Y entonces Simone de Beauvoir un poco, yo creo que ya burlándose, cita alguno que dice, y en la Unión Soviética, por muy comunistas que sean, las mujeres siguen siendo mujeres. Y aquí es donde entra lo del eterno femenino, que es algo así como decir, una mujer es una serie de características típicamente femeninas y la es en Francia, o lo es en Francia, lo es en la supercomunista y bolchevique Unión Soviética, y lo es, pues yo qué sé, en una aldea de jíbaros de la Amazonia. ¿Por qué? Porque las mujeres son siempre lo mismo. Esa es la idea de la que evidentemente se está mofando Simone de Beauvoir. Es algo así como decir, mujeres, eterno femenino, siempre sois iguales. Algo así como decir, bueno, pues queréis ser bellas, sois cotillas, yo que sé, frívolas, pasionales, sensibles, poco lógicas, todo ese tipo de tópicos que ya conocemos aplicados a pues el rol femenino a lo largo de la historia. Yo sigo, y no me olvido porque lo tengo aquí bien recuadrado, con la pregunta, y es interesante recalcar que es una pregunta, y él lo escribe como pregunta de si hay mujeres. Bueno, pues hay quien te contesta, sí, sí, siempre las hay, en todas partes, hagas lo que hagas, las mujeres son de una determinada manera, siempre hay un comportamiento típicamente femenino. Vale, eso lo dicen algunos. Y suspira, dice, pero otra gente, parece bien informada, suspira. La mujer, y vuelve a citar entre comillas, la mujer se pierde, la mujer está perdida. Que parece que viene a decir lo contrario. Es decir, unos te dicen, bueno, las mujeres son, pase lo que pase, es igual. Y otros te dicen, ya no hay mujeres, la feminidad con el nuevo tipo de sociedad se está perdiendo, pero no solo en Rusia, en todas partes. Es decir, eso de la feminidad está muriendo porque las mujeres ya no se están comportando en nuestras décadas o en nuestros tiempos modernos como se supone que es el rol femenino, ¿no? Y además lo dicen con nostalgia, ¿no? Joder, ya parecemos todos iguales o ya sois todos unos medio machos, ¿no? Una cosa así. Bueno, dice,
Ya no se sabe bien, dice Simone de Beauvoir, y acaban las comillas, si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no y qué lugar ocupan en este mundo y qué lugar deberían ocupar. Es algo así como decir, bueno, unos dicen que las mujeres siempre están, siempre son lo mismo, no, es que da igual lo que hagas, no cambian. Y otros lo que te dicen es que ha cambiado tanto nuestra sociedad que ya no hay mujeres, entendiendo que ya no hay feminidad. ¿Dónde están las mujeres? Vuelve a citar entre comillas. Preguntaba no hace mucho un periódico de aparición regular. Irregular, perdón, no sé qué periódico. Bueno, dice. Pero antes que nada, ¿qué es una mujer? Aquí se lo está preguntando Simone de Beauvoir. Cuando el periódico este preguntaba dónde están las mujeres, de alguna manera yo creo que empezamos a entender que hay un cuestionamiento de la feminidad. ¿Qué pasa con lo femenino en nuestra era? Que es una era contemporánea, etcétera. Y pone un latinajo. Dice, tota Molière inútero. ¿Vale? Si asociamos lo femenino, dice, toda mujer es una matriz, con la condición biológica de reproductora, gestadora, amamantadora, etcétera, etcétera, las hormonas correspondientes y todo ese rollo, lo que estamos dando es una respuesta biológica, naturalista. Todo el mundo, dice Simone de Beauvoir, está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Eso es una obviedad, eso no lo niega nadie. Bueno, por lo menos en aquel momento. Y que estas, las hembras, constituyen hoy, como en otros tiempos, casi la mitad de la humanidad. Vale. Sin embargo, nos dicen, y aquí cita entre comillas, eso quiere decir que lo dicen algunos, no es que lo piense ella, la feminidad está en peligro. Y nos exhortan a nosotras, a las mujeres, dice Simone de Beauvoir. Sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres. El razonamiento se adivina ya. Es decir, si alguien dice, vamos a olvidarnos del eterno femenino y demás, si alguien te da la respuesta fácil, que es, las mujeres sois pues unos homo sapiens que no tenéis pene y os dedicáis biológicamente a otras funciones, como son la de reproducir, tenéis ovarios, y la menstruación y demás. Vale. Y entonces se pregunta Simone de Beauvoir, ¿y por qué hay quien dice, por qué hay quien me dice a mí que soy una mujer a todos los efectos? Sé mujer, o sé más femenina, o si lo queréis, sé más marimacho. Perdona, sé menos marimacho. Estoy pensando en aquella frase del expresidente José María Aznar que ya os comenté que dijo que a él le gustaba la mujer mujer. Bueno, si yo soy mujer y me están diciendo tienes que ser más femenina, tienes que ser femenina, es bueno, es una virtud ser femenina, la cuestión es ya, pero si soy femenina porque soy una matriz, ¿qué más necesito? Y dice, todo ser humano, hembra, por lo tanto, no es necesariamente una mujer, necesita. Puedo ser hembra, pero a lo mejor no soy mujer, porque si soy poco mujer, no estoy siendo mujer o no demasiado. Se puede ser más. Participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Ella insiste en esa idea de que dicen que la feminidad está bajo riesgo en nuestro tiempo. Y dice, yo subrayaría, esta, es decir, la feminidad, ¿es segregada por los ovarios o se encuentra cristalizada en el fondo de un cielo platónico? Vale, os adelanto, si queréis pausáis porque yo aquí escribiría. En esta pregunta, esta es secretada por los ovarios o se encuentra en el fondo de un cielo platónico, te está diciendo, la feminidad, la pregunta ¿qué es la feminidad, qué es lo femenino? Tiene dos respuestas posibles aparentemente. Una, es pura biología, es decir, una mujer es una matriz y tiene una función biológica de reproducción y amamantamiento. Fuera de eso, no tiene por qué haber ninguna diferencia entre Simone de Beauvoir, que es una mujer o una hembra, y yo, que soy un varón. Y te dice, o se encuentra cristalizada en el fondo de un cielo platónico. Es decir, y entonces si la feminidad es una especie de eterno ideal que está en todas partes y que siempre se termina imponiendo de una manera u otra, en un sentido muy platónico, no penséis en la transmigración ni historias de esas, pero es algo así como decir, la mujer podría ser una idea y una idea que está en todas partes. ¿Por qué? Porque en todas partes las mujeres amazónicas o soviéticas o tal, eso es lo del eterno femenino, en el sentido platónico corresponden a la definición de mujer como rol pasional, afectiva, poco lógica, todo ese rollo que podamos atribuir, o lo que queráis, que podamos atribuir a la mujer, pero en forma de ideal platónico.
En definitiva, y para que lo esquematicéis en el cuaderno o en el libro, dos soluciones posibles y contrarias, evidentemente. Estamos ante lo que se llama en lógica una disyunción exclusiva, o una cosa o la otra, parece. O femenino es biología, sois una matriz, señoras, o lo femenino corresponde a un cierto ideal platónico que se corresponde, que está de alguna manera en el mundo de las ideas y que se corresponde en mayor o menor medida con cada una de vosotras, que de alguna manera sois pues como una copia de ese ideal. Dice Simón de Beauvoir con mucha intención, basta, y sigue con preguntas, son todo preguntas y eso hay que explicarlo en el comentario, ¿basta con una falda para hacerla descender a tierra? Aunque algunas mujeres se esfuerzan celosamente en encararlo, el modelo no ha sido patentado jamás. Es algo así como decir, yo soy la mujer femenina. Bueno, pero no está no se acaba de saber. O sea, uno no puede, no está tan claro que una se lo pueda atribuir a ella. Dice, la feminidad es descrita en términos vagos y reverberantes. Es algo así como términos inflamados y florilegios, que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás, esto alguno podríais decirme que es un argumento de autoridad. Bueno, Santo Tomás es un grande de la historia de la filosofía. Pensad que es un autor de la Edad Media, eso es bueno que lo sepáis, reflejadlo por ahí y por lo tanto pues os podéis imaginar con una concepción bastante patriarcal. En el siglo XIII-XIV, Santo Tomás dice, aparecía cual una esencia definida con tanta seguridad como la virtud adormedera del beleño. Es algo así como decir, mujer es esto, se quiera o no. Eso es lo que hace Santo Tomás. Es esto y tiene valor universal. Y tened en cuenta que no era experto en biología, luego está manejando un concepto típicamente platónico. Eso es lo que aquí llamamos, por favor recuadradlo, el conceptualismo. ¿Vale? Que es lo mismo que decir platonismo. Nos olvidamos un poco de la transmigración y el demiurgo y estas cosas, pero al final es la idea platónica la que subsiste. Idea que viene a decirte que un concepto tiene un valor, el concepto o una definición tiene un valor universal, en el sentido socrático. Y por lo tanto, lo femenino, según Santo Tomás, es algo que es igual en todas partes. Se cumplirá en mayor o menor medida, pero cuando definimos femenino, definimos una serie de cosas que no se pueden cambiar. Os daréis cuenta que es una concepción bastante tramposa y bastante machista. Las ciencias sociales y biológicas ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijas que definirían caracteres como los de la mujer. Es decir, lo de Santo Tomás es del siglo XIV y hoy en día más o menos te viene a decir, pues eso no se lo cree nadie. Cuando hablamos de mujer tenemos que pensar en algo que no es un cielo platónico ni una entidad universal ni nada por el estilo. No son inmutablemente fijas que definirían caracteres como los de la mujer, el judío y el negro. Pensad, por ejemplo, en el caso del judío, pues un usurero con la nariz larga y con cierta facilidad para tramar conspiraciones y gilipolleces de estas, ¿no? Eso sería una definición de estas universal del judío, ¿no? Incluso si fuera elogiosa sería también una definición universalista que hoy en día no se cree nadie, ¿no? O el negro, ¿qué sería el negro? Bueno, pues no sé, imaginaos el tópico que queráis, yo que sé, que son vagos o que son poco racionales, pero que también son muy buenos para trabajar, yo que sé. Cualquier imbecilidad de esas que se nos ocurra para definir universalmente lo que no se puede definir universalmente. Vamos, que el conceptualismo o si queréis el platonismo es inaplicable. Y ahora, en nuestro tiempo, y ahora consideran que el carácter es una reacción secundaria ante una situación. Ojo al concepto de situación porque nos recuerda ya a un concepto clave en el vocabulario feminista de Simone de Beauvoir, que es justamente el concepto del sujeto situado. ¿Qué tiene que ver esto? Yo eso sí que si queréis pausáis porque interesa que lo pongáis. Se está refiriendo eso de situado al concepto de sujeto situado o el concepto de situación y tiene que ver con la idea de que no hay un universal platónico, es decir, lo femenino es lo que es en función de dónde estamos. Vaya, que me han llamado. Bueno, ¿dónde estaba que...? Ahí. A ver, si me aclaro. Vamos a ver. Dice, estábamos hablando de Santo Tomás, el judío, el negro. Vale, os recordaba simplemente la crítica al conceptualismo, que es la crítica, insisto, al platonismo. Es decir, no hay un rol universal o una característica universal para el negro, el judío, la mujer.
que es a lo que viene a parar Simone de Beauvoir. Y para eso es muy importante la idea del sujeto situado. ¿Vale? Es decir, en función de dónde estamos, dónde crecemos, bajo qué cultura o bajo qué pautas civilizatorias nos construimos, terminamos siendo negros, judíos o mujeres de una cierta manera y no con arreglo a un supuesto universal platónico que para Santo Tomás se cumpliría siempre. Bien, y ahora pregunta una cosa. Bueno, dice antes, si hoy ya no hay feminidad es porque no la ha habido nunca. Lo que te está diciendo Simone de Beauvoir es, si alguien dice se ha perdido la feminidad, ya las mujeres ya no sois femeninas, que eso es algo que se dice mucho, pues porque ya no lleváis corsés y no tenéis las actitudes de damiselas y todo este tipo de gilipolleces, entonces nunca la hubo, puesto que no está directamente secretada por los ovarios. Es decir, si lo femenino no es biológico, es que fue un producto histórico y por lo tanto nos la inventamos, fue un producto cultural, ¿vale? Si hoy ya no está y antes estaba, pues habrá que ver, y ahora me he perdido, habrá que ver de dónde salió, porque es que a lo mejor fue un invento de la historia, ¿no? O de una determinada cultura. Bueno, y dice, vale, ¿significa esto que la palabra mujer carece de contenido? Esto es lo que afirman vigorosamente los partidarios. Por favor, subrayad esto. ¿Significa esto que la palabra mujer carece de contenido? Otra pregunta. Esto es lo que afirman vigorosamente y subrayáis los partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo y sobre todo del nominalismo. Yo ahí recuadraría especialmente el concepto nominalista o nominalismo porque eso hay que explicarlo. Las mujeres solo serían entre los seres humanos, subrayáis, aquello que se designa arbitrariamente con la palabra mujer. Bueno, os explico a grandes rasgos. El nominalismo es una filosofía o una corriente de pensamiento que viene también de muy antiguo, pero que en nuestro tiempo se debe entender de la siguiente manera. Algo no existe más que en la medida en que los seres humanos lo nombramos. Y por lo tanto, hemos decidido que una serie de sujetos que se parecen entre sí, por una serie de motivos, los denominamos mujeres y a partir de ahí convencionalmente decidimos un rol para ellos. Como veis, es bastante más sólido el planteamiento nominalista, por lo menos más adaptado a nuestro tiempo, que el planteamiento platónico. Porque de alguna manera lo que te está diciendo es algo así como tú y tú, que os parecéis en algunas cosas, vuestro rol es este. Porque sois lo mismo, os he puesto el nombre de mujer y vuestro rol es el rol femenino. ¿Y cuál es el rol femenino? El que el patriarcado ha decidido. Entonces, todo aquel al que hemos nominado como mujer tiene que, está obligada, está exigida a adiestrarse y a llevar a la práctica un cierto rol que le hemos asignado, pues arbitrariamente o porque nos conviene. Vale, y dice, las mujeres solo serían entre los seres humanos, dice el nominalismo, aquello que se designa arbitrariamente con la palabra mujer. Los norteamericanos en particular piensan con todo gusto que la mujer como tal ya no tiene lugar. Si alguna retardada se considera todavía mujer, sus amigas le aconsejan que se psicoanalice para liberarse de esa obsesión. Bueno, está refiriéndose a mujeres norteamericanas y algunas francesas así, en España no, esto no pasaría. Muy avanzadas a su tiempo que dicen, no, yo eso de lo femenino a mí no me interesa. Yo soy una mujer liberada y trabajo y a mí los roles de la dama no me interesan. Bien. Y cuando alguna decía, pues yo sí, yo quiero ser una chica y casarme y tal. Y entonces las demás igual le dicen, pues tú eres idiota, ¿no? O estás chapada a la antigua o tienes alguna tara. Bueno, es una ironía de Simone de Beauvoir para el año 49 por lo menos. Dice, si alguna retardada, bueno, dice, a propósito de esta obra muy irritante por lo demás, titulada Modern Woman, un sexo perdido, la mujer moderna, un sexo perdido, Dorothy Parker está citando una escritora y además la cita textualmente. No puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en cuanto mujer. Creo que todos, tanto los hombres como las mujeres, debemos ser considerados como seres humanos. De alguna manera, Dorothy Parker te está diciendo, bueno, al final se nos ha llamado mujeres y se nos han entregado una serie de roles y a los hombres se ha hecho lo mismo, pero todos somos seres humanos en última instancia y lo demás son chorradas. Bueno, esto está muy bien lo que dice Dorothy Parker, pero veréis que tiene un problema como ahora dice Simone de Beauvoir. Dice, pero el nominalismo es una doctrina algo estrecha y los antifeministas tienen una buena oportunidad de demostrar que las mujeres no son hombres. Claro que la mujer es un ser humano como el hombre, pero tal afirmación es abstracta. El hecho es que todo ser humano concreto
se encuentra singularmente situado. Y aquí viene el concepto de sujeto situado que os he explicado en alguna ocasión, que es bastante relevante dentro de la terminología de la filosofía feminista de Simone de Beauvoir. Lo digo por lo siguiente. Parece, cuando establecemos la comparación, que entre el nominalismo y entre el conceptualismo o platonismo y el nominalismo, gana el nominalismo en tanto en cuanto parece que te pone sobre la pista de la idea de Simone de Beauvoir de que al final el rol de lo femenino no es un eterno que está colgado en algún cielo platónico ni nada por el estilo. Es una construcción sociohistórica. Y por lo tanto le hemos puesto el nombre de mujer a una serie de señoras o de personas para terminar atribuyéndole una serie de roles, de características y de definiciones que evidentemente vienen acuñadas a partir del patriarcado. Simone de Beauvoir está de acuerdo con eso y con lo que dice Dorothy Parker. Claro que las mujeres son seres humanos, pero eso tiene un problema y es el concepto. Si queréis pausáis aquí, que esto quiero que lo penséis muy bien, que es el concepto de sujeto situado. Es decir, es posible que, ya que sabemos que la mujer no es un universal platónico, es posible que sea una construcción histórica. Simone de Beauvoir lo cree, pero cuidado. Esto no se soluciona diciendo, como es una construcción histórica y por lo tanto una ficción ideológica, vamos a hacerlo desaparecer. Admitimos a la mujer en el rango de los seres humanos y problema solucionado. Y Simone de Beauvoir te está ya dejando caer. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo dejaré de ser mujer entendiendo, dice Simone de Beauvoir, entendiendo como mujer un rol secundario o segundo sexo, etcétera, en el momento en que realmente no sufra las consecuencias de serlo todavía. Y yo, como sujeto situado, como mujer que está situada dentro de un contexto epocal, es decir, temporal o espacial, cultural, etcétera, sufro una serie de consecuencias por el hecho de ser mujer, como, pensad, pues la feminización de la pobreza, la imposibilidad de conciliar el trabajo, las agresiones de género, la agresión sexual, mi objetualización como cuerpo, todo ese rollo. Toda esa serie de historias, rollo no, muy serio, que caracterizan la vida hoy en día, o por lo menos en el año 49, de una mujer en un país como Francia. Imaginaos en otros muchos países del mundo bastante menos avanzados. En consecuencia, no es tan sencillo como decir la mujer es un rol inventado, desinventémoslo. No, no, no es tan fácil. Es decir, habrá que cambiar muchas más cosas que un simple nombre o una simple denominación, porque la realidad es que somos sujetos situados y estamos situados dentro de una organización patriarcal. Por lo tanto, ser mujer sigue siendo algo, seguramente por desgracia, pero ser mujer no es simplemente cargar con un nombre que arbitrariamente nos han dado. Es decir, ser mujer quiere decir ser el sexo subalterno y sometido.